En cuenta, papito lindo, para esta reunión, Dios Todopoderoso. Confesamos que el consejo de tu palabra, Padre bendito, no regresará de ti vacío, Padre, sino que antes de cumplirá el bendito propósito por el cual tú has enviado esta palabra. En el nombre de Jesús, desde ya, Señor, como tu palabra lo dice, llevamos cautivos, Señor, todos nuestros pensamientos a tu obediencia, papito lindo, y confesamos, Señor, que estaremos acá de una forma íntegra, Señor, en espíritu, en alma y en cuerpo, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, cuida tú de nuestras casas, Señor, allá donde cada uno de nosotros vivimos, y permítenos, Señor, el hermoso privilegio de poder estar en este lugar y deleitarnos, Señor, delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas una vez más a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Miren, el día de hoy, pues me van a tener que creer todo lo que les diga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una pantalla aún, y si le doy vuelta a esta, pues no creo que logren ver mucho por esto de acá, ¿verdad? Pero vamos a continuar hablando, mis amados hermanos, acerca de los dones del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer un breve repaso. Vamos a ver qué tanto se les quedó. Acuérdense que la semana pasada yo les dije, ¿verdad? Con una sola cosa que se les quede del tema, yo me doy por bien servido. Amén. ¿Y cuál era? Que los dones del Espíritu Santo, ya están sacando la nota, ¿verdad? Se dividen en 4. ¿Cuáles son? Dones de ayuda, muy bien. De poder, muy bien. De revelación, y falta uno. Empieza con I. Hijo, el pastor se me olvidó. Y de inspiración. Amén. Entonces los dones del Espíritu Santo se dividen en 4, que son dones, no importa el orden, mis amados, son dones de ayuda, de poder, de revelación y de inspiración. Amén. La semana pasada nos quedamos básicamente a la puerta, ¿verdad?, de poder explicar el por qué. Amén. Porque tiene que tener un porqué, una razón, un sentido, digámoslo así, para que nosotros podamos entenderlo. ¿Por qué son dones de ayuda? ¿Por qué se le llama de revelación? ¿Por qué no? Si son 18, ¿por qué no todos son de lo mismo? Porque la Biblia habla, mis amados hermanos, de la multiforme sabiduría del Señor. Amén. A tal punto que ustedes y yo vemos la creación, aproximadamente 8,000 millones de personas, y ¿habrá alguno igual que nosotros? No. Me dijo una persona uno de estos días, pastor, yo a usted lo vi por allá abajo. ¿Cuándo? Le dije yo, porque es cierto, yo pasé por ahí, pero vamos a ver si era cierto. ¿Cuándo? Le dije, tal día. Ah, no, le dije, ese día yo estaba en mi casa. Sí fui ahí, pero hace como 8 días. Pero si era igualito usted, pero no era yo. Pues sí, ¿verdad? Amén. Entonces démonos cuenta la multiforme sabiduría del Señor, de que hay 8,000 millones de personas, pero nadie es igual a nosotros. Amén. Somos únicos. Dense en cuenta entonces cuánta sabiduría tiene Él. Y no digamos, mis amados hermanos, solo son 18 dones. Amén. Entonces no todos pueden ser para lo mismo. Amén. Todos son para diferente oportunidad. Miren, escudriñando el tema, porque no crean que porque ya estaba estudiado ahí lo dejé, ¿no? Anoche me puse a escudriñarlo una vez más, hoy una vez más, y me fui dando cuenta, mis amados hermanos, de que los dones de ayuda, se los voy a decir de una vez, son dones, mis amados hermanos, en los que se manifiestan en determinado momento, como para auxiliarnos, como para darnos una seguridad. No sé si alguna vez a ustedes les habrá pasado, por ejemplo, les pongo un ejemplo, en alguna oportunidad llegó una mujer con un pastor que no era mi pastor, pero era hermano en la carne de mi pastor, y él nos contaba de que llegó una mujer y le dijo, pastor, dígame, respóndame por favor, dígame en dónde estaba Dios cuando a mí me violaron. ¿Qué respuesta le damos a eso, hermano? ¿Qué respuesta le puede dar un pastor a eso? Es lo único que le pudiera decir, y a ver, ¿y en dónde estaba usted para que la violaran? Es lo único que a mí se me ocurriría, hermano. Entonces dice el pastor que en el momento cuando la hermana le dijo eso, él dijo, Espíritu Santo, ayúdame. Y vino una respuesta. Y le dijo, dice el Señor, que él ahí estaba.
Y que así como en la cruz le dio la espalda a su hijo, a ti también te dio la espalda, porque vas a servir para restaurar mujeres con el mismo problema. Dicho y hecho. Pasó el tiempo, la hermana fue restaurada y fundó una casa de esas, de restauración de mujeres con esos problemas. Se cumplió la palabra. Pero ¿y de dónde vino la palabra? Vino del Espíritu Santo. Amén. Entonces les digo, para eso, mis amados hermanos, son los dones de ayuda, para auxiliarnos en los momentos en los que ustedes y yo ya no sabemos qué hacer. Ahí se manifiestan los dones. Pero ¿y si yo no tengo dones? Entonces voy a ir, pero con doña Chonita, la de la pulpería, a contarle mis problemas. ¿Y qué me puede aconsejar doña Chonita? Ay, mire, ¿sabe qué? Yo lo que tengo aquí es una cosita que se agarra así, tómese un sabe que se le va a acabar su problema. Eso es lo que yo tengo. Ah, pues está bueno, sí, pero es cierto que se me acaban. Ya ustedes sabrán si se acaban o no, ¿verdad? Bueno, me voy dando a entender, mis amados hermanos. Dirán ustedes, ¿y de qué si no ha dicho nada? Pero ya empecé. Hechos 17:30. Ahí no voy a mencionar todo, ¿verdad? Solo voy a hacer un breve resumen. En Hechos 17:30, si se recuerdan, fue donde hablamos de que el Señor pasa por alto los tiempos de ignorancia. Amén. Pero una vez venga el conocimiento, Él nos dice qué hacer. Y si entonces yo ya no hago lo que Él dice, entonces se me es contado ya, mis amados hermanos, escuchen aún que delicado, hasta se me puede ser contado por pecado. Amén. ¿Por qué? Porque ahora yo ya tengo conocimiento. En alguna oportunidad viene Gedeón y había un altar para una diosa llamada Acera, y él en ese altar agarró y le dio un sacrificio al Señor. El Señor se lo aceptó, pero le dijo, pero me lo destruyes y me edificas otro. ¿Por qué? Porque el altar no era para él, era para un demonio, digámoslo así. Amén. Se lo aceptó porque el otro era ignorante. Amén. Mas sin embargo luego se lo aceptó y le dijo, ahora lo destruyes y me edificas otro. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si Gedeón le vuelve a ofrecer sacrificio en el mismo altar? No se lo toma en cuenta. Probablemente le hubiera caído hasta juicio. ¿Por qué? Porque el tiempo de ignorancia se lo aceptó. Porque él no lo sabía. Lo que quería era darle un sacrificio a su Dios. Dios se lo aceptó, pero le dijo, me lo destruyes. Amén. Lo destruyó y le edificó uno nuevo al Señor. Pero bueno, miren, voy a avanzar, mis amados hermanos. Juan 14:16 dicen, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Bueno, es que miren, si me pongo a leer todo esto, a mí se me va a ir el tiempo ahí. Voy a avanzar, ya llevo 8 minutos. Esto se lo voy a mencionar. La palabra don tiene 5 palabras claves en toda la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, y una es regalo, don, ofrenda, dádiva y obsequio. Amén. O sea, un don puede manifestarse de esas 5 formas diferentes, pero ya no voy a explicar porque eso ya lo hablamos. Nada más, esto sí es importante, les digo cuáles son los 18 dones. No importa el orden, mis amados hermanos, al final son 18, ¿verdad? Milagros, sanidades, fe, continencia, enseñanza, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, el don de administración, discernimiento de espíritus, don de lenguas, profecía, interpretación de lenguas, ayudas, exhortar, dar, el de misericordia, el de servicio y el de dirigir. 18. Amén. La semana pasada explicábamos que ustedes y yo tenemos que anhelar los mejores, y explicábamos que no es que unos sean peores y otros mejores, sino que simple y sencillamente, lo comprobamos la semana pasada, ¿verdad? No todos anhelamos los mismos dones. Amén. En su momento, claro que sí, como se los acabo de mencionar desde los de ayuda, se nos puede manifestar un don. Amén. ¿Pero por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Pero hay algunos en los que vamos a ser más fuertes. ¿Por qué? Porque los vamos a ejercitar. Amén. Pero de que podemos echar mano en su momento de los 18, deberíamos de echar mano. Amén. Ustedes y yo, mis amados hermanos, no podemos ser una iglesia sin dones. Porque se lo voy a decir, pero se lo voy a decir con todo respeto, por si como lo hemos mencionado, los dones son un ornamento, como también un armamento. Amén. Pero también vienen a ser una cobertura, una vestidura. Amén. Y por eso les digo esto con todo respeto, pero yo no creo que ninguno de nosotros en alguna oportunidad que vayamos a salir de nuestra casa
digamos, bueno, hoy voy a salir tal y como el Señor me mandó al mundo. ¿Alguien se animaría a salir así? No, pastor, para que miren mis vergüenzas. No, mi padre. Yo creo que no nos animaríamos a salir así. Amén. Pues espiritualmente hablando, si yo ando sin dones, espiritualmente hablando estoy igual. Estoy descubierto, desprotegido. ¿Por qué? Porque no tengo la cobertura de los dones. Amén. Entonces los dones son una cobertura que ustedes y yo tenemos que anhelar. Así como tal vez cuando vamos, no sé, a una venta de ropa, ustedes podrán ver ropa muy bonita, pero si no les queda, se la ponen, a mí no me queda, pero como me gusta me la compro. ¿Cuánto vale? 20,000, pero me la compro. ¿Quién lo hace? Nadie, ¿verdad? Amén. Andamos buscando una que cueste 500 y que nos quede. Gloria a Dios, porque 500 nos quedó, ¿qué más queremos? Amén. Entonces con los dones es igual, mis amados. Yo tengo la necesidad, es que no es bueno, sí es un privilegio, pero no es algo que yo pueda optar, bueno, si los quiero, no los quiero, no, es que es una necesidad, es una obligación. Tal vez esta mañana ustedes probablemente no hayan desayunado, pero ¿qué van a hacer cuando termine el culto? Ir a comer, ¿verdad? Pues con los dones es igual. Tal vez este es el don que anhelo. La semana pasada veíamos que casi todos quieren el don de sanidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Anhelarlo, ¿verdad? Y a su tiempo el Señor se los va a dar. Y como yo se los decía, no sé si en la prédica o en la administración de la semana pasada, que probablemente ese don ni siquiera se manifieste cuando ustedes estén en el culto. En el lugar menos indicado, ahí se les va a manifestar. El apóstol Sergio cuenta que cuando él empezó a entender esto de los dones, que se lo estaban predicando, dice que él empezó a anhelar tanto la llenura del Espíritu Santo, pero él viajaba a diferentes partes del país, allá en Guatemala, y dice que el Espíritu Santo lo bautizó en un viaje, en un hotel, en una, no sé si le llaman así acá, en una hamaca. ¿Sí saben qué es una hamaca? Sí, va eso. Ahí estaba él acostado, dice, en un hotel, ni siquiera estaba en la iglesia, y ahí lo bautizó el Espíritu Santo. Y cuando sintió, empezó a hablar en lenguas, y pudiéramos preguntar, ¿pero por qué ahí? Si no estaba en un culto, nadie oró por él. Pero el Espíritu Santo, recuérdense que lo dijimos la semana pasada, está en nosotros. Entonces lo único que pasó fue que tal vez ahí le cayó la gotita que hacía falta, y se empezó a desparramar, empezó a rebosar la copa, y ahí lo bautizó. Amén. Bueno, esto solo se lo voy a mencionar, ya no lo voy a leer todo. Les explicaba de que por qué necesitamos los 18 dones, porque hay 18 características de los hombres de los últimos tiempos. Amén. ¿Se recuerdan que se los mencioné, verdad? Hoy ya no, porque si no ahí me quedo. Y estos, mis amados hermanos, estorban el alma. ¿Por qué necesito los 18 dones? Porque hay 18 espíritus que atentan contra mi espíritu. ¿Por qué necesito los dones? Porque hay 18 obras de la carne que atentan contra mi cuerpo. Amén. Entonces imagínense 18 más 18 más 18, 3. ¿Cómo así, pastor? 3 grupos de 18, ¿no? Se complican la vida, hermano. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque el Espíritu que Dios nos ha dado, escuchen, no nos hace cobardes. Decimos amén. Sino que el Espíritu que Él nos ha dado es una fuente, dice esta versión, de poder. Ok, entonces a partir de acá empiezo yo a explicar, vamos a decirlo así, el por qué. ¿Por qué es que hay dones de poder, dones de ayuda, dones de revelación y dones de inspiración? Entonces todavía no se los voy a dar. ¿Cuáles son los de poder? Eso es hasta el final. Ya como va pintando el tiempo, creo que tampoco me va a dar tiempo hoy, pero bueno. Entonces ahorita, mis amados hermanos, entramos, por así decirlo, al desarrollo de nuestro tema. La semana pasada fue la introducción, y hoy vamos a entrar al desarrollo, y vamos a, repito, con bases bíblicas, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, ahí está la razón por la cual existen los dones de poder. Amén. Entonces, ¿cuáles son los dones que vamos a ver de primero? Los dones de poder. Dice, repito, 2 Timoteo 1:7 dice: porque el Espíritu, escuchen bien cómo lo dice, el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes. La mayoría de versiones lo dicen un poquito diferente, ¿verdad? Que el Espíritu que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía,
sino de poder, amor y dominio propio. Alguien decía poder y amor y demonio propio. Bueno, algunos eso es lo que tienen, ¿verdad? Su demonio propio. Pero nosotros, dominio propio. Pero dice acá, esta versión dice, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes. ¿Decimos amén? Sino que Él, dice, es para nosotros una fuente de poder. Entonces ahí está, la Biblia nos demuestra de que el Espíritu que Dios nos ha dado es, según esta versión, una fuente de poder. Entonces el mismo Espíritu, mis amados hermanos, tiene dones de poder. ¿Por qué? Porque Él es una fuente de poder. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? A ver, mis amados hermanos, ¿cómo puedo decirles? Bueno, les voy a decir mejor de una vez los dones de poder, para que ustedes lo noten ahí, cuáles son los dones de poder. Pero me voy a avanzar hasta el final, permítanme. Déjenme acá buscarlos. ¿Dónde están? Aquí están. Ok, ¿cuáles son los dones de poder? Te los quería dar hasta de último para que vinieran la próxima semana, pero se los voy a dar de una vez. Son 18 dones. Los 18 no son de poder. Los dones de poder son nada más 4. ¿Cuáles son? El don de milagros, el don de sanidades, el don de fe y el don de continencia. Bien, a mí me llamó poderosamente la atención que el don de continencia fuera un don de poder. Bien, algunos en este punto difieren. Yo les digo, no me hagan caso a mí, que el Espíritu les dé testimonio. Pero algunos dicen que el don de continencia es un don de ayuda. Pero les digo, pero yo no creo que el don de continencia sea un don de ayuda. ¿Por qué? Porque imagínense si fuera solo don de ayuda, me ayudaría prácticamente cuando lo necesite. Y la pregunta es, ¿y cómo estamos con dominio propio? ¿Cómo estamos con la materia de dominio propio? A esa no asisto, pastor, esa me la salto yo. Entonces, para mí, les digo, para mí el don de continencia es un don de poder. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el poder, mis amados hermanos, que viene del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. No voy a poder vencerme a mí mismo. No voy a poder vencer la carne. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que es mejor el hombre que se vence, se domina, se gobierna a sí mismo, que aquel que conquista una nación. Y díganme ustedes, para poder conquistar una nación, no se necesita poder, no se necesita dominio, autoridad, poder gobernarla, someterla. Con ayuda no se puede nada más. Pero repito, ustedes pues que les dé testimonio el Espíritu, pero para mí el don de continencia es un don de poder. Amén. Si no, no se puede, hermano. Ok, ¿está claro? 4 dones nada más, que son los dones de poder. ¿Cuáles son? Don de milagros, sanidades, fe y continencia. Ok, vamos a regresar a donde nos quedamos. Ok, ¿para qué nos va a servir saber esto? Porque cuando ustedes y yo vamos a ver, mis amados hermanos, bíblicamente y secularmente, ya cuando hablo de bíblicamente, ya qué dice la Biblia, ¿verdad? Y cuando hablo de secularmente me refiero a qué es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, pues que en base a ese diccionario ustedes y yo hablamos. Amén. Ok, según la Biblia, la palabra poder, se los voy a leer ahorita, no se preocupen si no logran anotar todos los que voy a leer, porque son 15. Eso es lo que la Biblia dice de lo que son los dones de poder. Vean, pues, un don de poder. ¿Cómo se va a manifestar ese don de poder en mí? Número 1, dominio. Solo dominio. Pero si lo entendemos como dominio propio, ahí está. Entonces, el don de continencia es un don de poder. No es un don de ayuda. Como repito, hay mucha gente que dice que el don de continencia es un don de ayuda. Yo particularmente no lo creo. Amén. Ok, entonces repito, bíblicamente hablando, ¿qué significa la palabra poder? Ese poder que tiene el Espíritu Santo, que contiene esos 18 dones, o mejor dicho, de quien es dueño de esos dones. Número 1, dominio. Entonces, ¿cómo puedo saber yo de que tengo un don de poder?
porque tengo dominio. Amén. ¿Qué más significa la palabra? Ahorita solo estoy dando significados de la palabra poder. Son significados bíblicos. Amén. Y luego veremos los significados seculares. Entonces probablemente para esta semana esto es lo único que veamos. Probablemente. Entonces el segundo significado, se los voy a leer todos de una vez, es potestad, mando, este me gusta mucho, facultad, autoridad, este también me llama la atención, jurisdicción, influencia, influjo, mano, este me gusta también, mano, pero no es el mano de, ¿qué tal mano? No. Fuerza, vean este, vigor, poderío, escuchen este otro, capacidad. Entonces los dones de poder que Dios nos da, ¿cuáles son los dones de poder, mis amados hermanos? Don de milagros, que no se nos olvide, don de sanidades, don de fe y don de continencia. O sea, aquellos que anhelan el don de sanidades, para ustedes esto es vital. Que ustedes sepan, mis amados hermanos, que el don de sanidad lleva dentro de sí dominio, potestad, mando, facultad, autoridad, jurisdicción, influencia, influjo, mano, fuerza, vigor, poderío, capacidad y potencia. No impotencia, y potencia. Amén. Por ejemplo, solo por mencionar uno, jurisdicción. Ustedes y yo, mis amados hermanos, no vamos a pensar ahorita como iglesia, sino como miembros de una casa. Ustedes saben en dónde viven, ¿verdad? Al salir de acá, si todos agarramos el mismo camino, ¿a la casa de quién creen que vamos a llegar? Si todos salimos ahí y agarramos juntitos el mismo camino, ¿a la casa de quién llegaríamos? A la casa del que esté más cerca. Pero si nos vamos todos a por el mismo camino, probablemente vamos a llegar todos a la misma casa. Pero ¿y si cada quien al salir de acá agarra por su camino? Va a llegar a su casa, porque no todos vivimos en el mismo lugar, ¿o sí? No, ¿verdad? Ok, entonces esto, jurisdicción. Ustedes, mis amados hermanos, ahí en el lugar donde ustedes viven, esa es su jurisdicción. Ahí podemos decir, ahí ustedes tienen dominio, ahí ustedes tienen poder, tienen mando, tienen potestad, hasta que su esposa dice la última palabra. Son bromas, estoy molestando. ¿Me voy dando a entender con esto? O sea, ahí en este lugar donde yo vivo, es mi jurisdicción. Amén. Entonces yo tengo ahí el dominio, la potestad, el mando, la facultad, yo tengo ahí la autoridad. No estoy hablando de mi persona, estoy hablando de cada uno de nosotros, porque esa es nuestra jurisdicción. Amén. Entonces el don de sanidades es el que se me ocurrió mencionar ahorita, porque ustedes anhelan. Yo puedo ejecutarlo, puedo desarrollarlo bajo o dentro de una jurisdicción. Tampoco significa de que yo solamente en mi casa, mire, quiere que lo sane, llegue a mi casa. No, solo estoy poniendo un ejemplo de que para poder desarrollar ese don, mis amados hermanos, yo tengo que estar dentro de una jurisdicción donde yo soy el que domina, pero por medio del Espíritu Santo, porque son los dones del Espíritu Santo. Bien, el apóstol Juan nos contó algo, no sé si mi esposa lo escuchó, pero creo que fue en el estudio de pastores. Dice que en alguna oportunidad otro pastor lo llamó. Esto le pasó en Guatemala. Porque si les digo que pasó aquí, ustedes, ¿qué pastor lo habrá llamado? A mí se me hace que fue el pastor, no, fue en Guatemala. Dice que el pastor lo llamó, mira, Juanito, dice que le dijo, ¿será que, estoy grabando, ¿no? ¿Será que puedes venir? Es que fíjate, y le dijo que estoy en una liberación, pero ya llevo, creo que como 4 horas, y el demonio no se quiere ir. Y dice que el pastor que estaba en la liberación se preocupó porque el demonio estaba golpeando al hermano, ya estaba sangrando. Entonces llamó al apóstol. El apóstol estaba en Guatemala, no se había venido para acá. Eso quiere decir que fue hace, saber hace cuánto. Y él fue y llegó, y cuando vio el asunto, dice que la cosa estaba fea. Y dice que le dijo, espérate, le dijo, voy a ir a orar. Y dice que se fue a una esquina del templo y se puso a orar y le preguntó al Señor que por qué el demonio no se iba. Y el Señor dice que le habló, el Espíritu le habló y le dijo, el demonio no se va porque esa oveja no es de él. ¿Me di a entender? No, pastor, cuente. O sea que el pastor que estaba liberando a una oveja que era de otro pastor.
Entonces vino el apóstol Juan y le dijo, vos, le dijo, ¿esa oveja es tuya o no? No, le dijo, es de X pastor. Llama al pastor. Llamaron al pastor. Pastor, mira, vení. Y dice que el otro pastor pensó que una carnita asada era. ¿Qué? Cuando llegó, dice que le dijo, vio a su oveja. Y esta es oveja mía, ¿qué hace aquí? Liberarlo, dice que le dijo, orá por él. Dice que solo llegó el pastor, oró por él y fue libre. ¿Por qué no lo pudo liberar el otro pastor si también era pastor? 100 puntos, ahora se le hacía el 100. Porque no estaba en su jurisdicción. Entonces van a haber momentos en los que yo voy a intentar usar mis dones, pero si no estoy bajo cobertura, no va a funcionar. Imaginémonos, ustedes y yo no podemos ser más buenos, más santos, más puros que Dios. Por ejemplo, este es el ejemplo que se me ocurre ahorita. La Biblia dice, mis amados hermanos, tajantemente, que a todo el que practica algún tipo de ocultismo, que lo maten, no lo matemos, que lo maten, pero así dice. En otras palabras, no hay que consentirlo. Imagínense que venga alguien y nos diga, mire, ¿será que usted puede ir a orar por aquel brujo para que...? No se puede. Lo primero que tendría que hacer sería arrepentirse, pero no se puede. ¿Por qué? Porque esa no es nuestra jurisdicción. ¿Me voy dando a entender? Nos estaríamos saliendo porque los dones, escuchen bien, son para la edificación de la iglesia. Los dones son para la edificación de la iglesia, no para gloria mía. De que vayan con el pastor 8 de 8. ¿Se acuerdan la semana pasada de lo que les dije o no? De que había orado por 8 para que se sanaran y los 8 se murieron. ¿Me voy a entender, mis amados hermanos? No sé por qué empecé a hablar por esta y la jurisdicción si es el séptimo, ni siquiera es el primero. Pero ¿por qué muchas veces, aunque tenga los dones, no los puedo ejecutar? Por esto, porque estoy fuera de mi jurisdicción. ¿Por qué? Porque no tengo una cobertura. O en este caso, como ya les puse el ejemplo, mi esposa y yo, por ejemplo, allá en Guatemala, nos buscaban mucho ovejas de otros pastores para que se orara por ellos, se ministrara. Y lo primero que hacíamos era preguntarle, ¿su pastor sabe? No. Entonces no podemos atender. ¿Alguno de su pastor sabe? Sí, entonces venga. Pero primero, pastor, mire aquí, hay una oveja. Sí, diferente, ¿verdad? Entonces uno podía hacerlo, ¿por qué? Porque estaba bajo una autoridad. Pero mientras tanto, no se puede. ¿Me voy a no entender? Entonces, los dones de poder, mis amados hermanos, ya mencionamos los 4, pero ¿cómo sé yo de que estoy desarrollando, de que estoy ejecutando el don? Empecemos aquí por el primero, dominio. ¿Qué significa la palabra dominio? Recuérdense, poder igual dominio. El espíritu que Dios nos dio es un espíritu de poder. Amén. O sea, lo que estoy haciendo, repito, es explicando el por qué. Una base bíblica del por qué los dones se dividen en 4. Estamos empezando con los de poder. Ok, ¿cómo sé yo? Por ejemplo, vamos a mencionarlos una vez más. Don de milagros. No es lo mismo, creo que eso lo entendemos, ¿verdad? Una sanidad a un milagro. Yo les ponía el ejemplo la semana pasada de una persona que no tenía su pierna, y si la pierna le creció, eso no es una sanidad. ¿Eso qué es? Un milagro, amén. Una sanidad sería alguien pues que está postrado en cama, ¿verdad? Y el Señor lo sana y se levanta. La suegra de Pedro, por ejemplo, es el mejor ejemplo. Dice la Biblia que ella estaba enferma, tenía fiebre. El Señor reprendió a la enfermedad y dice que se levantó y les empezó a servir. ¿Por qué no podía servir ella? Porque estaba enferma, amén. Entonces, espiritualmente hablando, hay mucha gente que no puede. No es que no sirva, es que no pueden. Muchas veces están sirviendo, pero no pueden servir. ¿Por qué? Porque están enfermos. Amén. Bueno, don de milagros, don de sanidad, don de fe y don de continencia. Esos son los dones de poder. ¿Y cómo sé yo de que esos dones están siendo bien administrados en mi vida? Porque hay dominio. Y aquí podemos hablar del dominio propio. Imagínense que yo no tenga dominio propio,
pero tengo el don de sanidad. No sé si alguna vez ustedes vieron una película. El asunto es que en esa película alguien tenía el don de sanidad. No sé ni por qué se lo voy a contar, pero ahora ya abrí la boca. Bueno, y el asunto es que, no, mejor no se los cuento. Bueno, se los voy a decir rapidito. Que supuestamente él tenía el don de sanidad. No les voy a contar todo, ¿verdad? Y si él decía que se sanaba, y si no, no. Punto. No es que no, ahí sí no se le siente sabor. Tengo que contarles todo, pero mejor no. Amén. El asunto es que hubo una oportunidad en la que había una persona muy adinerada y tenía un hijo enfermo. Y la persona dijo que no se iba a sanar. Hizo de todo, pero de todo, para sanar al hijo de aquel adinerado, y no se pudo. Entonces, como no lo pudo sanar, se fue huyendo a un monte y ahí se murió. ¿Qué tiene que ver eso con el tema, pastor? De que si uno no tiene dominio, entonces uno puede, mis amados hermanos, venga, voy a orar por usted, pero le voy a cobrar. ¿Y qué creen que va a hacer la gente? ¿Qué creen que va a hacer? Lo paga. Y entonces, ¿qué empieza el otro? Con el don empieza a hacerse rico. Empieza a perder el dominio. Y pues le puede pasar lo que le pasó a Balaam, que de profeta terminó en brujo. Que de profeta, que de siervo del Señor con dones, va a terminar ya divino, por no tener dominio con lo que el Señor le ha dado. Entonces, en este punto dice que la palabra dominio es, escuchen, supremacía en cuanto al poder, la autoridad y la fuerza. Entonces, ¿queremos tener el don de sanidad o estamos hablando de los 4 de poder? Léanmelos, por favor, ¿cuáles son los de poder? Milagros, fe, sanidad y continencia. Amén. ¿Qué tengo que tener? Autoridad. Tengo que tener fuerza. ¿Para qué? Para poder administrarlos y para poder ejecutarlos, mis amados hermanos. Amén. ¿Me voy dando a entender con eso? Ok, el segundo significado de la palabra poder es potestad. ¿Y qué significa esto? Vean, son casi los mismos significados. Poder o autoridad que alguien tiene. Y cuando veo esto, me recuerdo, mis amados hermanos, lo que la Biblia dice cuando habla del centurión. No sé si en alguna oportunidad ya se los habré dicho, pero si no se los digo, y si ya se los dije, se los repito. Cuando se habla de un centurión, ¿qué le daba el nombre a él? O sea, ¿por qué se le llamaba centurión? Porque él era el encargado de una tropa de 100 soldados romanos. O sea, automáticamente le decían centurión. ¿Qué le estaban diciendo? ¿O qué sabía la gente? ¿Por qué le decía centurión? Porque él era, repito, el encargado de una tropa de 100 soldados. De ahí viene la palabra centurión. Amén. Entonces, ese centurión no era cualquier persona. Amén. Era alguien, un encargado muy fuerte porque tenía 100 a su cargo. Y cuando se habla en relación a Roma y todo lo que tenga que ver con Roma y el César, un soldado, mis amados hermanos, raso, digámoslo así, de los más bajos, si encontraba a cualquier judío o a cualquier otro que estuviera bajo su autoridad, bajo su jurisdicción, él podía obligarlo a hacer lo que Jesús decía. Si les piden que lleven la carga 1 kilómetro, 1 milla, llévenselo 2. Entonces ese centurión tenía toda la autoridad de obligar a Jesús. ¿Por qué? Porque él era un centurión. Y con todo respeto para mi Señor, él era un judío. Mas sin embargo, ¿qué fue lo que hizo el centurión? Él llegó a suplicar, no llegó a imponer, llegó a suplicar. ¿Qué? Que solamente, que si podía sanar a su siervo. Y el Señor le dice, bueno, vamos, no le dice, solo di la palabra, solo envía la palabra y mi siervo sanará. Pero el centurión le dice, yo soy un hombre con autoridad. ¿Sobre cuántos tenía autoridad? ¿Sobre 100?
y sobre todos los judíos. Le digo a este, ven, y viene. Le digo al otro, ve, y va. Y reconoció la autoridad de Jesús. Y por eso le dijo, tú solamente di la palabra. ¿Por qué? Porque cuando alguien, mis amados hermanos, y hasta la fecha tal vez no es tan marcado, pero hasta la fecha sigue siendo así. Cuando alguien entra a la casa de otra persona, uno no puede entrar como que entrar uno a su casa si está en la casa de otra persona. Yo no sé ustedes, pero cuando llegan a su casa después del culto, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Verdad que sí? Lo primero que uno hace, yo me quito el cincho, le decimos, ¿ya? La faja, la playera, me pongo una pantaloneta, unas sandalias. ¡Ay, qué rico! Pero ¿será que puedo llegar yo a hacer eso en la casa de ustedes? Prueben, intenten. Yo creo que no, mis amados hermanos, por respeto, por reverencia, porque no es mi casa. Imagínense, voy a llegar a la casa de ustedes a buscar mis pantalonetas. Es algo ilógico, no las voy a encontrar, ¿verdad? Amén. Entonces este centurión dijo, no, solo di la palabra. ¿Por qué? Porque si Jesús entraba a su techo, a su casa, estaba bajo su autoridad. Y el centurión sabía que Jesús, espiritualmente hablando, era una autoridad sobre él. Por eso no se podía. Amén. Y aquí dice que es tener la potestad, poder o autoridad que alguien tiene. Amén. ¿Tendrán ustedes autoridad sobre algo o sobre alguien? ¿O ustedes todos son bajo autoridad? ¿No? Tenemos autoridad. Por ejemplo, si hablamos como padres, autoridad sobre quién tenemos. Los hijos, ¿verdad? Si hablamos como esposos, las hermanas dicen sobre el esposo, pastor. No, pero hay autoridad de una u otra forma. Tenemos. ¿Amén o no amén? Amén. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer yo con esa autoridad? Ejercerla. ¿Y cómo la ejerzo? ¿Por medio de qué? De los dones. ¿Cuáles? Los 4 que ya mencionamos, los dones de poder. Si anhelo el don de sanidades, bueno, entonces usted tiene autoridad. Pero imagínese, yo anhelo el don de sanidad. Por poner un ejemplo, me curo con la sangre de Cristo. El pastor está enfermo. Yo tengo el don de sanidad. Ay, pero qué pena hablar por el pastor, ¿qué va a decir? Bueno, ¿tiene autoridad o no? Sí, pero qué pena, pastor, mejor pues, sánate. O sea, si uno tiene autoridad, así sea quien sea, mis amados hermanos, y tiene uno el don, no puede. Si la otra persona lo permite, si es bajo jurisdicción, si es bajo cobertura, si es enviado, todo en orden. Pero si yo no tengo autoridad, tal vez lo único que se necesitaba era que yo ejecutara esa autoridad, orara y el otro iba a sanar. Pero si no tengo autoridad, ¿de qué me sirve el don? No pasa nada porque tengo pena, tengo vergüenza, tengo miedo. Ay, Dios mío, no, usted tiene autoridad. Amén. Ahora aquí mando. La palabra poder significa mando. Ahora vean esto. Mando. Tiene un significado, tenía varios, pero este fue el que yo quise agarrar. Dice que mando es dispositivo que sirve para controlar el funcionamiento de una máquina. ¿Se les viene alguna idea cuando se habla de esto? De un dispositivo. Puede ser una palanca. Ese es el que a mí se me viene a la mente. El control. Yo tengo el poder, digo, anda en el control, ¿no? Ahí está, si uno tiene el control, que abrir un portón. Y si yo tengo el control de la tele, ¿qué voy a ver? ¿Qué se va a ver, mejor dicho? Lo que yo diga. ¿Por qué? Porque yo tengo el mando. ¿Sabes? Para poner un ejemplo. Entonces, si yo tengo el don de milagros, de fe, de sanidad, de continencia, entonces yo mando. No es de que yo voy a llegar a mandar a todos ustedes a hacerse usted lo otro. No, sino es que yo tengo el mando, tengo la autoridad de que espiritualmente hablando ese don se pueda utilizar. Amén. Miren, en una oportunidad me recuerdo, esto me pasó allá en Guatemala, alguien que vivía así enfrente de la casa, yo vivía con mis papás todavía, estaba soltero, se enteró que yo era pastor. Entonces llegaron a buscarme a la casa, pero yo no estaba. Cuando regresé me dice mi mami, mira,
Allá por decir hijo, le dicen a uno mijo. Mira, mijo, fíjate que te vino a buscar la señora de enfrente. ¿Y qué quiere? Pues no sé, me dijo, solo me dijo que cuando vinieras que le avisara. Dígale que no he venido. No son bromas. Y fue y le dijo, mire, ya vino. Eran como, no sé, 10 de la noche tal vez. Y llegó la señora, fíjese, me dice que yo tengo unos conocidos, que la prima de una tía, de la hermana, ya saben cómo es eso, ¿va? El asunto es que yo le dije que usted es pastor, pero yo no sé si usted puede ir a orar por el niño, me dijo. Está bien, le dije, yo voy. ¿Cuándo? Ahorita, me dice, a las 10 de la noche. Y el lugar estaba lejos. Pero ellos lo vienen a traer, me dijo. Ah, bueno, está bien, dígale que sí. Y le dije que sí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo me subí al carro, el carro iba lleno de gente. Bueno, en el camino fui conociendo que los otros dos que iban eran pastores también. Y todos íbamos a ir a orar por el niño. Cuando llegamos, había un niño en un sillón postrado. Y escuchamos a los padres, contaron la historia y dijeron, eso es lo que tiene. Bueno, yo analicé la cosa. Y los otros dos pastores eran una pareja, un matrimonio. Empezaron a orar y a reprender y a gritar. Y entonces, cuando yo escuché eso, yo me hice a un lado, me hice para atrás. ¿Por qué? Porque si ellos empezaron, entonces en ese momento ellos tenían la autoridad. Y yo me hice para atrás, pero seguí orando, ¿verdad? Y se me acerca el pastor bien enojado. ¡Ore! Me dice, usted también tiene autoridad. Y qué ganas de orar me dieron, se me imaginan ustedes, ¿verdad? Sí, le dije yo, ok. Terminaron ellos de orar y todo el asunto, ¿verdad? Y luego me dice la hermana que a mí me invitó. Miren qué invitación más bonita, ¿verdad? El pastor me dijo, ¿usted tiene algo que decir? Sí, le dije. Si los padres me permiten, agarren al niño, por favor, le dije, y vámonos a un cuarto, a una habitación. Solo se van a ir ustedes dos, los papás, la hermana que me invitó, el niño y yo, le dije. Ustedes se quedan aquí. No, eso no les dije, eso no. Y vamos y entremos. Y entramos, mis amados. A mí el Señor ya me había puesto desde que yo estaba en mi casa que le ministrara Santa Cena al niño. Entonces llevé la botella y el panito. Y hablé con los papás y les dije, miren esto y esto y esto es así. La Biblia habla Santa Cena, les expliqué. ¡Denos!, me dijeron. Les serví las 5 copitas, oramos, ministramos la Santa Cena y el niño se levantó. Sin gritar. Cuando salimos los otros. Ok, ¿por qué les digo eso? No es que yo no llegué a mandar a nadie, pero yo tenía el control. O sea, si me invitaron y los padres accedieron a que yo llegara, yo tenía el control. Entonces apagué a los otros dos pastores, nos metimos en la habitación y salieron. Después me dijo, fíjese pastor que el niño va. Yo llego, y llegué. Se levantó el niño. No desarrolló, sino desenrolló. Un gigantón se convirtió. Con el tiempo, yo me vine para Costa Rica la primera vez, volví a regresar y me volvieron a buscar para otro caso similar. Ya no pude ir. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque uno tiene que saber cuándo tiene el mando. Amén. No se trata de ser mandón, gritón, peleonero, no, sino saber cuando uno tiene el mando y hacer las cosas en orden, bajo autoridad, con autoridad, porque tengo el mando. Esto me indica de que entonces tengo los dones de poder. Pero yo no juzgo a los otros pastores, que Dios me libre, porque no. Pero ellos solo llegaron y se pusieron a gritar y todo, y no pasó nada. Entonces esto nos demuestra el hacer las cosas con eficacia, mis amados amigos. Si se hacen con eficacia y con mando, dispositivo que sirve para controlar el funcionamiento de una máquina, de un aparato, es un ejemplo, ¿verdad? Para estos son los dones de poder, para que uno tenga el mando, el control. Ustedes y yo vemos a Jesús sanando o liberando, y Jesús no hacía un gran show. Es más, cuando los endemoniados empezaban a gritar, o los demonios, mejor dicho, Jesús les decía, cállense. ¿Por qué? Porque no le gustaba el relajo. Cállense. Hacía un milagro, sanaba a alguien, ¿y qué decía? Se callan. No le vayan a ir a contar a nadie. Ustedes vayan y ofrezcan los sacrificios, pero no le digan a nadie. ¿Y qué hacía la gente? En el camino se iban contando, pero él no buscaba fama. Hay un momento en el que a él lo quieren poner como gobernador
y dice la Biblia que se les fue, lo agarraron y se les fue de las manos. ¿Y en dónde apareció? En el monte, orando. Entonces les digo esto, mis amados hermanos, porque parte de la administración de los dones de poder es que yo tenga el mando. Pero imagínense, si yo no me atrevo, no me animo, ay, qué pena, ¿qué van a decir? Entonces, ¿el don qué va a pasar? No solamente se va a quedar ahí, sino se va, digámoslo así, a empolvar y nunca se va a usar, nunca se va a desarrollar ese don. Voy rápido porque me faltan, 12 y tengo aquí 15 minutos, 1 por minuto casi. No lo voy a cumplir, hermano, no se hagan ilusiones. Poder significa facultad. ¿Facultad qué significa? Vean una vez más, autoridad, pero vean esto, o derecho que tiene una persona en función de su cargo. ¿Qué significa facultad? Si yo, por ejemplo, soy el jefe, no el jefe de jefe, ¿va? Si yo soy el jefe, ¿qué es lo que tengo? Tengo autoridad y tengo derecho. ¿Por qué? Porque soy el jefe. Pero ¿y si yo no soy el jefe? Tengo que someterme al jefe, porque si me quiero sobrepasar por el jefe, ¿qué va a hacer el jefe? Pues lo primero que va a hacer es sacarme, ¿verdad? Echarme, quitarme. ¿Por qué? Porque jefe solo hay uno. Bueno, entonces ustedes y yo, mis amados hermanos, ¿cómo sé que yo tengo el don? Porque yo tengo la facultad, la autoridad, tengo el derecho, amén, de poder desarrollarlo por el cargo, por la posición, por la función que yo tengo. Y si yo tengo el don de sanidades, si tengo el don de milagros, si tengo el don de fe, si tengo el don de continencia, ¿dónde queda aquella cita, por ejemplo, si hablamos del don de continencia, de que la carne es débil? Es que usted sabe, pastor, que la carne es débil, pastor, y uno en su debilidad, uno cae, pastor. ¿Dónde queda ese don? ¿Dónde queda esto? El que cae, ¿por qué? Porque no tienen la facultad. ¿Por qué no tienen la facultad? Porque no tienen el poder. ¿Por qué no tienen el poder? Porque no tienen los dones. ¿Por qué no tienen los dones? Porque no tienen el Espíritu Santo. Usted es un carnal. Pero ¿y si yo tengo, mis amados, la autoridad o el derecho por el cargo que tengo, por la función? Entonces el don de continencia va a ser un arma de poder ante la tentación. ¿Me voy dando a entender? Entonces para mí, yo así lo veo, no es que yo sea cuadrado, ¿verdad? No, pero para mí la persona que peca, mis amados hermanos, es porque quiere. Porque tentación, el mismo Señor Jesús fue tentado. Se acerca la mujer samaritana y le dice, ve y llama a tu marido. Yo me imagino a la samaritana, ¿verdad? Así. No tengo. Así me la imagino yo, hermano. Y el Señor Jesús, ¿qué le respondió? Bien has dicho, hombreriega. 5 has tenido, le dijo. Y con el que tienes no es tu marido. ¿Qué era entonces? Su amante, ¿verdad? Imagínate. O sea, ¿qué hizo la samaritana cuando vio a Jesús? Ahora es cuando, dijo, este es el 7º. Y se la cuadró. ¿Por qué? Porque tenía autoridad. Tenía el don de continencia. Yo me imagino que esa samaritana no debe haber sido tampoco cualquier samaritana. Ha haber sido guatemalteca. Para decir guatemaltica, para que no se me ofendan las ticas. Amén. No debe haber sido cualquiera. Amén. Mas sin embargo, vemos a Jesús cayendo. Le llevaron a una mujer desnuda, dice la Biblia, y dice la Biblia que cuando él vio ese asunto, se puso a escribir en la tierra. Ya no se puso a verla y hablemos. Iba de ver, ¿no? Dice que se puso a escribir en la tierra. ¿Y la mujer dónde estaba? ¿La mujer desnuda dónde estaba? Enfrente. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Escribiendo. Entonces se dan cuenta que por qué digo yo que para mí el don de continencia es un don de poder, porque yo tengo que tener autoridad sobre mi propio cuerpo, sobre la tentación, sobre los malos deseos que la Biblia muestra que brotan de uno. Amén. Ay, pastor, viendo la situación así, ya no quiero ningún don de poder. Mejor no hay uno más fácil, pastor.
Es que todo necesita un sacrificio, mis amados hermanos. Amén. ¿Todavía quieren el don de sanidades? Entonces, autoridad. Autoridad. Amén. Miren el otro significado de la palabra poder, autoridad. Vean, es que todo va entrelazado. Hablamos del significado facultad, y facultad significa autoridad. Hablamos de la palabra autoridad, y autoridad significa facultad. No juega, pastor. Ya. Facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. No se trata, volvemos a mencionar esto, de ser un mandón. No. ¿Se trata de qué? De que si yo tengo el don y alguien lo necesita, puedo ayudarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo el don y tengo lo que esa persona necesita. Amén. Pero ¿cómo lo dice acá? Una facultad o derecho de mandar, gobernar a personas subordinadas. Vamos a avanzar. El número 7 es jurisdicción. Creo que ya lo logramos entender, ¿verdad? De que no nos metamos, mis amados hermanos. Por ejemplo, ¿verdad? Si en alguna oportunidad llega alguna oveja, amigo o amiga de ustedes, que fíjese que yo tengo un problema. Vamos con mis pastores. ¿Qué creen que pasaría? Esa oveja es de nuestra jurisdicción. No es de nuestra jurisdicción. ¿Cuál es nuestra jurisdicción entonces? Grecia. Amén. Y si ya es de otro lado, no es de nuestra jurisdicción. Y así como, pastor, ¿qué significa la palabra jurisdicción? Autoridad o poder para juzgar, vean esto, y aplicar las leyes. Entonces aquí volvemos a un entendimiento. ¿Se puede orar por sanidad por cualquiera? No se puede por cualquiera. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, se los va a poner. Amén. Definitivamente, ¿verdad? Si un miembro de nuestra casa está enfermo y yo tengo el don, ¿podré orar por él o por ella? Tengo que orar, no es, ¿será que puedo? Tiene. Amén. Entonces por eso les digo mucho cuidado, mis amados hermanos. Si alguien llega a ustedes, que yo sé que así va a ser, mire, conforme ustedes vayan creciendo, la gente se da cuenta. Y yo me quedé con la boca abierta un día allá en Guatemala que pasé y venía un borrachito por ahí y de ahí me dice, Dios lo bendiga, pastor, me dice. Yo volteé a ver y dije, tal vez le está hablando a otro pastor, ¿no? Los únicos que andábamos en la calle, nosotros dos. Entonces dije, yo me está hablando a mí. Dios le bendiga. Y después dije, ¿quién será este? Yo no lo conocía, pero él a mí sí me conocía y sabía que era pastor. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque no se puede orar por cualquier persona, aunque a uno lo conozca. Va a llegar un momento que cuando ustedes crezcan, gente los va a llegar a buscar. Y si ustedes saben que se congrega, pues ¿a dónde lo van a mandar? Exacto, mire, vaya con su... Y si ustedes saben que no se congrega, ¿a dónde lo van a mandar? Pues sí, vaya con los pastores. Vamos, yo lo invito, la invito. Amén. 7 minutos, si me quedan todavía varios. Influencia. La palabra poder significa influencia. ¿Qué significa la palabra influencia? Poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Entonces vean qué tremendo, mis amados, ¿no? Que por medio de la influencia podemos alterar la forma de pensar de alguien. Por ejemplo, ese alguien está, no, Dios a mí no me escucha, Dios a mí no me ama, perdió la fe. Pero ¿y si yo tengo el don de fe? Puedo ministrárselo y la gente va a creer. Y le va a cambiar, no yo, el Señor, la forma de pensar. ¿Pero por qué le cambió la forma de pensar? Porque se topó con alguien, con un hombre o una mujer que no solamente tiene fe, sino tiene el don de fe. Amén. Y entonces dice acá que tenemos influencia para poder, mis amados hermanos, hacer que la forma de pensar de la gente cambie. Pero eso no es que cambie la forma de pensar, cambie. No, ¿cómo es? Por medio del don de fe, yo le demuestro a la gente de que he cambiado. Y al ver que yo he cambiado, tal vez no van a tener fe en el Señor, pero sí van a tener fe en mí, porque vieron que yo cambié. ¿Pero qué fe les voy a enseñar yo? La fe de que yo creo en el Señor, por eso cambié. ¿Me di a entender? Entonces, ¿se dan cuenta? Podemos, ¿cómo sé que tengo los dones de poder? Porque podemos influir en que la forma de pensar de alguien cambie. Pero no cambia
solo porque sí. Cambia porque por medio de los dones de poder yo puedo influenciar. ¿Cuáles son los dones de poder? Milagros, sanidades, fe y continencia. Y si yo le digo al hermano, mira vos, vamos a brindar por eso para que vos cambies. Brindemos por eso. ¿Tengo el don de continencia? ¿Va a cambiar? ¿Puedo influenciarlo para que cambie? No. ¿Por qué? Porque estoy demostrando que no tengo el don de continencia. Me quedan 5 minutos, mis amados hermanos. El otro significado de la palabra poder es influjo. Influjo. ¿Y qué es esto? Efecto o consecuencia o cambio que se produce de una persona a otra. O sea, volvemos casi igual al de influencia. La capacidad, amén, que mi forma de vivir tiene para que las consecuencias en la vida de otra persona cambien. ¿Solo por qué? Porque me conoció. Solo porque nos conoció. Amén. Entonces, des en cuenta cómo entonces se mueven los dones de poder. Amén. De alguna forma les digo, porque no es obra nuestra, pero de alguna forma Dios nos utiliza para que la forma de pensar de los demás empiece a cambiar y así vengan a Él. Amén. Entonces, si de alguna forma, en algún momento ustedes, mira, ven, no te invito a una copa, ¿va? Sino ven, te invito a la iglesia, ¿qué creen que está pasando ahí? Hay una influencia. ¿Y eso por qué? Porque hay dones. O sea, no es en su nombre, no es en mi nombre, es que tenemos dones. Amén. Me quedan 6, mis amados hermanos, y 4 minutos. Este me gustó mucho. La palabra poder significa mano. La palabra poder significa mano. Y vean que dice Habacuc 3:4. Su resplandor es como la luz. Escuchen, tiene rayos que salen de su mano y ahí se oculta su poder. La mano de Dios. Y cuando hablamos de la mano de Dios, la mano de Dios puede representar por lo menos 2 cosas. Una, el Espíritu Santo. Y dos, los 5 ministerios. Amén. Cuando se escudriña cada uno de los ministerios, algún día vamos a hablar de eso, de hecho tenemos que hablar, tienen poder. Representado, ¿verdad? El dedo pulgar es el ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque es el único dedo que tiene relación con los demás dedos. El ministerio apostólico, una de sus funciones es cubrir ministros, pastores. Ese es el pulgar. Amén. El índice es el profético, el dedo del profeta. ¿Por qué? Porque el profeta está para señalar el pecado, no al pecador, el pecado. Entonces, apóstol, profeta. El dedo del medio es figura del evangelista, porque cuando uno pone su mano así, se convierte como en una punta de lanza, y es el dedo más largo, de alguna forma, es el que va abriendo brecha. Amén. El de en medio es el dedo que representa al pastor. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, nadie puede tener pastor si no tiene pacto, si no tiene compromiso. Amén. Por eso el dedo anular representa el ministerio pastoral, y el dedo meñique representa al ministerio del maestro, magisterial. ¿Por qué? Porque yo no sé si alguna vez ustedes lo han logrado, mis amados hermanos, ver, pero a veces este dedito, cuando uno escribe, le da a uno el equilibrio para poder escribir. Entonces, en estos 5 dedos se representan los 5 ministerios. Por eso es que aquí claramente dice que en la mano hay poder. ¿En dónde? En los ministros. Y esa es la importancia de pertenecer a un ministerio con una unción quíntuple. En su momento lo vamos a hablar, explicar acerca de los 5 ministerios. Amén. No hay 1, no hay 2, no hay 3, no hay 4, sino hay 5. Cualquier ministerio, yo no quiero juzgar a nadie, que Dios me libre, pero que pongan en duda, por ejemplo, los apóstoles o a los profetas, es un ministerio que está mutilado. O sea, es como una persona que le falta una parte de su cuerpo, está mutilado. Amén. Ya voy terminando, hermano. Díganle a Maripaz que ya termino. Fuerza, dice. Aplicación de esta capacidad física sobre algo. O sea, si yo tengo la fuerza, tengo la salud, la sanidad para poder ir y orar, ¿por qué no lo voy a hacer? Amén. Vigor, fuerza interna o viveza
de las acciones o de las cosas. Vean, fuerza interna. Ese es el Espíritu Santo obrando en mí. Ya se me pasó el tiempo. Poderío, poder, dominio, especialmente, escuchen esto, de un país sobre otro. Capacidad, aptitud, este me gusta, de que los dones, mis amados hermanos, no se usan solo porque sí. Vean, poder igual capacidad. Y la palabra capacidad es aptitud legal para ejercer un derecho o una función civil, política o administrativa. O sea, de que si ustedes y yo tenemos los dones legalmente, por las leyes espirituales, tenemos el permiso para poder utilizarlos. Vean qué tremendo. Tengo permiso de parte de mi Padre Celestial de poder utilizar los dones que me ha dado. Y termino, mis amados hermanos, número 15, potencia. Poder y fuerza con que cuenta una persona para imponerse o influir en los demás. Entonces, los dones de poder tienen la capacidad de que podamos influir en los demás. Decimos amén, amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos.